Hola a todos, bienvenido nuevamente. Esta es la lección número 4 de la semana número 2 y vamos a ver el tema de los verbos irregulares e irregulares en inglés. Así que vamos a comenzar y ojalá para hacer este video corto porque la otra vez está un poco largo, extenso y no quiero confundir. Así que vamos a pasar los 3 PDFs que están en la semana número 2. Así que hay que comenzar. Verbos regulares e irregulares en inglés. En esta lección conoceremos acerca de la diferencia de los verbos regulares e irregulares, el cual nos facilitará el uso pasado simple en inglés. Así que para formar el pasado simple en inglés debemos estar muy atentos a los verbos si son regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que al utilizarlos en pasado solo agregaremos el ed o es ed. Al final del verbo, en cambio, los verbos irregulares cambian la forma total de escribir el verbo o pronunciarlo. Algunos verbos irregulares se escriben y se pronuncian de la misma forma tanto en pasado como en presente. Y lo nota. Los verbos irregulares sí deben ser memorizados y de preferencia los comunes, ya que no hay una regla gramatical que explique por qué cambia su forma de escribir o pronunciar. En el caso de los verbos regulares hay unas reglas gramaticales en la finalización de ed, que explicaremos a continuación. Los vamos a explicar. Es ed, recuerden, ed. Los verbos regulares no sufren una modificación total en su forma, simplemente agregamos el ed al finalizar el verbo. Como el verbo trabajar es to work, es el verbo, como decimos, regular. Y si lo ponemos en forma de pasado, se cambia a worked. Work más el ed es worked. Agregamos siguiente, donde inicia la acción del tiempo pasado. Y luego siguiente página. Aquí vamos a ver unos ejemplos de qué son los verbos regulares y irregulares. Así que dice, I work in my office. Está en presente porque el verbo está en forma, en su forma base y está en presente, se dice work. I work in my office. Trabajo en mi oficina. Y luego si se cambia a pasado simple, agregaremos el ed en el verbo regular. Es I worked in my office. Trabajé en mi oficina. Presente, work. Pasado, worked. Agregamos el ed. Ahora vamos a ver un ejemplo de un verbo irregular. Los que no terminan con los que no les podemos agregar el ed, tenemos que cambiar toda la palabra, reestructurar la palabra para que tenga sentido. Así como veremos un ejemplo de el del presente, we eat together. Nosotros comemos juntos. Aquí dice we ate together. En este ejemplo, eat es comer. Comemos y luego lo tenemos que cambiar a ate para decirlo en pasado simple. Comimos, como ya es una acción que ya pasó. Ese es un ejemplo de verbo irregular. Ojalá sí entiendan el concepto, que esto es como todo el verbo está cambiando en el irregular, y en el regular nada más le agregamos el ed. Como los verbos regulares son un poco más sencillos que los irregulares. Hay que ver los siguientes ejemplos. She cooks a cake. Cocina un pastel. Cooks, estamos viendo aquí el verbo. Cocina. Y está en presente. Cocina un pastel. Ahora nos vamos a pasado simple. She cooked a cake. Ya ven que le agregamos el ed para hacerlo la oración o la acción en pasado, que cocinó un pastel. She cooked a cake. Le agregamos ed. Ahora nos pasamos a otro verbo irregular. I speak several foreign languages. Dice, yo hablo varias lenguas extranjeras. Speak está aquí. El ejemplo es verbo irregular. Recuerden, cuando es verbo irregular son los que no terminan, es que no les podemos agregar ed. Aquí sería I spoke. Nada más le agregamos en este verbo una e.
Y dice, I spoke several foreign languages. Yo hablé varias lenguas extranjeras, como tal vez a la persona se le haya olvidado la acción o algo, pero aquí porque es en pasado. Y aquí dice, I speak, como ya está hablando en presente, de que yo hablo varias lenguas extranjeras. Aquí en el verbo irregular speak, pues lo cambiamos a spoke para pasado. They play cards. Juegan cartas. Es simple. El verbo que estamos viendo es play. Verbo regular. And they played. Le agregamos ed. Cartas. Jugaron cartas. Dice. Y le agregamos el ed nuevamente. Verbo regular. I feel sick. Yo me siento enfermo. Feel es el verbo que estamos viendo. Y I felt. Lo vamos a cambiar todo. Como ya tenemos 3 verbos irregulares que tenemos que como memorizarnos para saber cómo es en el pasado. Aquí en este caso se cambió de feel a felt. Como de casi todos los verbos irregulares tienes que reestructurar la palabra y tratar de memorizar o identificar cuáles son los verbos irregulares. Y aquí dice yo me sentí enfermo, como es pasado. Y para conocer algunas reglas estructurales de los verbos, primeramente lee el documento con el título Reglas de ED de los verbos irregulares. Para continuar con el principal tema, lee el archivo Regla de los verbos irregulares en pasado simple. Así que aquí estarán. Este es un breve ejemplo de lo que viene siendo la sesión de los verbos regulares e irregulares. Y recuerden, si tienen dudas, va a haber sesión por la plataforma de videollamadas que está vinculada en la semana. Y nos veremos en las fechas que también anunciaremos en WhatsApp cuándo van a ser, si hay dudas. Así que hasta aquí mi reporte y muchas gracias.